Dios les bendiga a todos, muy buenos días. Esperamos que se encuentren bien, seguros en su casa. Eh, Hoy, domingo de resurrección, hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesús. Alrededor del mundo se hace un recordatorio. La gente en ese tiempo, en ese día, está sensible porque se celebra el día de la resurrección, cuando Jesús resucita de la tumba después de estar 3 días sepultado, como lo había dicho que Él se levantaría. Saludos a todos, espero que se encuentren bien. Un saludo, un abrazo bien fuerte, en donde quiera que esté, donde quiera que nos esté viendo, en México, en California, en todo alrededor del país, alrededor en el condado. Esperamos que usted esté salvaguardándose, cuidándose, tomando las recomendaciones que se necesitan o que se nos han dado, donde quiera que usted va, donde quiera que yo voy, tener ese cuidado. Y la razón de quedarnos en casa, desde compartir la palabra de Dios desde este lugar, nos ha quizás limitado, nos ha restringido, pero algo bien interesante, que la palabra de Dios nadie la puede limitar. El poder creer, el poder alabar a Dios, el poder acercarnos a Dios, no hay ninguna barrera que nos pueda limitar de acercarnos a Dios. Así es que en esta mañana espero que a través de este medio estén conectados y pónganse cómodos ahí en su casa. Y vamos a compartir una porción de la escritura basado en la Biblia, los principios bíblicos que la Biblia trae y que Dios desde antes de la creación había planeado, había diseñado para que el mundo le conociera, para que usted y yo hoy estuviéramos escuchando la palabra de Dios. Se cree que estamos en los últimos tiempos, porque una de las cosas que Jesús dijo en el capítulo 24, que el evangelio se predicaría en toda la tierra. Y hoy, a través de estos medios, de la televisión, de los medios sociales, de las redes sociales, está llegando el evangelio a todos los rincones del mundo, de la tierra. Y la pregunta ¿será que Cristo ya viene? ¿Será que nuestro Redentor está por venir? ¿Será que la salvación tan esperada de para una eternidad se está más cerca que nunca? Son preguntas que, si tú conoces la Biblia o si no la conoces, te las debías de hacer, y que esas preguntas te llevan a más preguntas, y esas preguntas te llevan a ir a la palabra de Dios, donde la palabra de Dios nos da la respuesta. Pero entremos en esta mañana a lo que es el mensaje de la palabra de Dios, y vamos a hablar acerca de la resurrección. Y vaya conmigo al Evangelio de Mateo, el capítulo 28, el verso 6, vamos a leer, y también el verso 7. Y la palabra del Señor dice así, de esta manera: no está aquí, pues ha resucitado. Hablando de Jesús, dice, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. El anuncio del ángel dándoselo a estas mujeres y a los discípulos y apóstoles, que el anuncio en ese día para ellos era que el Señor había resucitado.
Y el anuncio para nosotros, para cada uno de nosotros, para toda la iglesia, para todo aquel que quiera creer en el Señor y en su palabra, el anuncio en este día para nosotros es que Él ha resucitado, como si el ángel lo estuviera diciendo a nosotros también, como que si en este día el ángel lo estuviera diciéndote a ti directamente, Él ha resucitado, o diciéndome a mí, Él ha resucitado, diciéndole a la iglesia, Él ha resucitado. Como ya sabemos, las mujeres y los discípulos y apóstoles habían ido a buscar al Señor al sepulcro donde lo habían sepultado hace 3 días, pero el anuncio era para ellos y para los que fueron a ver, Él ha resucitado. En otras palabras, ya no está aquí, Él se ha levantado como lo había dicho. Resurrección significa levantamiento o significa levantarse. Eso quiere decir resurrección. Entonces lo que les estaba diciendo, le estaba diciendo el ángel a ellos, Él se ha levantado, Él ya no está aquí, Él se ha levantado, Él ha resucitado. Y era el anuncio que tenía el Señor para ellos, y es el anuncio que usted y yo tenemos hoy en ese día, y Dios quiere que nosotros recordemos la resurrección del Señor, el levantamiento tan glorioso, tan maravilloso, que vino a cambiar al mundo, vino a cambiar las vidas, vino a cambiar la iglesia, me vino a cambiar a mí, te vino a cambiar a ti. Y si tú no le conoces en ese día, también te puede cambiar a ti este levantamiento, esta resurrección. El Señor se levantó, un día glorioso en ese momento, y es un día glorioso en este día porque lo celebramos y también lo recordamos, que ha resucitado. Pero déjame decirte, la resurrección de Jesús abrió las puertas para que recibamos las bendiciones de Dios. Sin ella no tendríamos la oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que la resurrección de Jesús vino a darnos? La resurrección de Jesús vino a abrir la puerta para que nosotros tuviéramos la oportunidad de acercarnos a Dios, tuviéramos la oportunidad de las bendiciones de Dios, porque sin la resurrección, usted y yo no hubiéramos tenido la bendición de acercarnos a Dios, de abrazar y de recibir lo que Dios tiene para ti y para mí. Eso fue lo que ocurrió, y eso es lo que nosotros nos debemos de enfocar y tratar de entender. Pero ¿qué ocurrió? Sabemos que sí, Jesús resucitó porque Él era Dios y tenía el poder de la vida, tenía el poder de la muerte, pero sí, Él resucitó. Pero ¿qué significó todo ese acontecimiento para ti y para mí? Y a través de la palabra de Dios, Dios nos enseña y quiere que usted y yo aprendamos qué realmente significó que Jesús se hubiera levantado o hubiera resucitado. En otras palabras, lo que significó para el mundo o para el que cree o para la iglesia, significó que también a nosotros nos resucitó. Eso es lo que ocurrió en la resurrección de Jesús en ese día, que también a nosotros nos resucitó. Miren lo que dice la palabra de Dios y Efesios capítulo 2 verso 5. Dice: aún estando nosotros muertos en pecado, dice, nos dio vida
juntamente con Cristo, por gracia, dice, sois salvos. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en la resurrección? En la resurrección ocurrió que Cristo estaba dando vida al hombre, al ser humano, en ese momento. Y digamos, ¿por qué le está dando vida? La palabra de Dios dice que estábamos muertos nosotros en nuestros delitos y pecados. Recordemos y vayamos a los principios de la creación en Génesis, cuando Dios le dijo a Adán: Adán, mira, puedes comer de todos los árboles, puedes comer de todos los frutos, puedes comer de las plantas, puedes comer de todo lo que yo he creado. Y Dios le dijo: mas de este árbol no comerás, porque cuando tú comas, el día que tú comas, vas a morir. Ese era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios le dijo: no comas, pero el día que tú comieres vas a morir. Entonces, en ese día el hombre, a través de la vida de Adán, porque fue algo general que se extendió, nos llegó a todos. En ese día el hombre murió. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios, porque comió del fruto, y en ese momento el hombre quedó muerto en sus delitos y pecados. En otras palabras, quedó muerto, separado de Dios. Eso es lo que significaba la muerte, o significó la muerte, que Dios le dijo a Adán: no comas, porque el día que comas vas tú a morir. Y por eso Jesús, cuando viene, entrega su vida en la cruz del Calvario y resucita. En ese momento, lo que se perdió con Adán, en ese momento de la resurrección con Jesús, lo que el hombre perdió en el momento que Adán estaba comiendo del fruto, en el momento que Jesús está resucitando, en ese momento el hombre lo vuelve a tomar nuevamente. Entonces, en Adán murimos, en Adán fuimos muertos, pero en la resurrección de Jesús, Jesús vino nuevamente a resucitarnos. Entonces, cuando Jesús resucitó, yo resucité. Cuando Jesús resucitó, tú resucitaste también. Porque ¿en cuál era la muerte que Dios le había dicho a Adán que iba a morir o que estaría muerto? Era la muerte espiritual, era la separación de Dios con el hombre, o el hombre con Dios. Entonces quiere decir que cuando viene Jesús y Él resucita, nuevamente volvemos a vivir en una forma espiritual. Volvemos otra vez a tomar lo que perdimos en los inicios de la creación. Y cómo no estar contentos, cómo no estar alegres, si cuando Jesús está resucitando, yo también en ese día estaba resucitando. Tú en ese día también estabas resucitando, porque Efesios, vuelvo a repetir, capítulo 2, verso 5 dice: aún estando muertos, dice, nosotros en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. Eso fue lo que ocurrió en el día de la resurrección, en el día que Jesús se levantó. Cuando entendemos todo este panorama, todo este cuadro, entonces nosotros podemos decir: lo que estaba ocurriendo en ese día en la vida de Jesús tiene que ver conmigo. Lo que estaba ocurriendo al tercer día tenía que ver contigo, tenía que ver con el mundo entero, tenía que ver con la iglesia, porque en ese momento, a través de la resurrección, estaba conquistando nuevamente el Señor Jesús la vida que habíamos perdido, la vida espiritual, la relación con Dios, el sentir y en la percepción de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón,
pero en ese día Jesús le estaba dando vida nuevamente y en ese momento el hombre se vuelve a conectar con Dios y en un momento por la resurrección de Jesús, cuando tú entregaste tu vida a Cristo, te volviste a conectar con Dios y hoy si tú no le conoces, tú tienes la oportunidad de conectarte para con Dios y entender que Lo hizo por ti y tú también puedes resucitar en una forma espiritual, aunque está la promesa de resucitar para una eternidad, basado que se aplica a la resurrección de Cristo. Cuando yo creo, se me aplica a mí porque he puesto mi fe en Cristo Jesús y todo lo que Él hizo, lo que conquistó para el hombre, si yo creo en Él, yo lo recibo en mi vida por fe. Y lo que conquistó Él, lo que Él hizo, si tú crees en Jesús, se aplica a tu vida. ¿Por qué? Porque la salvación es por fe. Dice Pablo, por gracia somos salvos, por gracia somos rescatados, por gracia Cristo nos salvó en ese día con la resurrección. ¿Qué más ocurrió cuando Jesús resucitó y muere en la cruz del Calvario? Que Jesús estaba destruyendo con la muerte, con su muerte, pero con la resurrección. ¿Qué es lo que estaba destruyendo en ese momento? Había muchas cosas que habían impactado al mundo. No solamente el hombre había muerto con Adán, sino también el hombre había caído en maldición. Eso es lo que el hombre había caído en maldición, porque no solamente el hombre murió cuando comió del árbol que Dios le dijo que no comiera, sino también el hombre cayó en maldición porque Dios lo maldijo y el hombre estaba en maldición. Entonces, ¿qué es lo que Jesús hizo también en la resurrección? Venciendo la muerte y clavando en la cruz toda maldición en ese momento. No que era la maldición para él, pero la maldición que estaba sobre el ser humano. Así es que Jesús destruyó también la maldición. Gálatas capítulo 3, verso 13 dice la palabra de Dios: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús tomó la maldición del hombre, Jesús tomó la maldición que estaba sobre nosotros y la clavó en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque lo que Él recibió no lo recibió porque Él lo hizo, sino porque tomó todo la maldición y los pecados en nosotros, lo que nos había maldecido, lo que nos había hecho que cayéramos en la maldición. Pero cuando Jesús está en la cruz del Calvario, Él clavando la maldición ahí y matando toda esa maldición. Y gloria a Dios, porque la Biblia enseña que ahora cuando tú crees en el Señor, cuando yo creo en el Señor Jesús, que clavó la maldición en la cruz, ahora esa maldición que estaba, Jesús la convirtió en una bendición. Dios había maldecido la tierra y al hombre, pero en ese momento Jesús estaba quitando esa maldición y ahora se abre una puerta para tu vida y para mi vida, una puerta de la bendición de Dios para tu vida
y para mi vida también. En otras palabras, el bien de Dios sobre tu vida, el bien de Dios sobre mi vida, porque Jesús ha destruido toda maldición. Y si hoy tú piensas que en tu vida no crees en el Señor, pero piensas en tu vida que hay maldición, que te va mal porque hay maldición en tu vida, déjame decirte, en este momento, en ese día, tú puedes confesar a Cristo y esa maldición queda destruida, queda deshecha, queda abolida, porque Jesús está diciendo que Él nos redimió de la maldición. ¿Y qué quiere decir redimir? Comprar, nuevamente volver a tomar, nuevamente sacar de ahí algo que había quedado separado, algo que habíamos quedado distantes, lejos de Dios, pero Él nos redime, nos trae nuevamente a Él, Él nos compra, Él nos hace suyos nuevamente. Y para que el hombre no viva en maldición, sino que el hombre, el ser humano, viva en la bendición que tiene Dios para su vida. Y eso es lo que Dios tiene para ti hoy en esa vida. Él destruyó la maldición. Déjame decirte que tú puedes ser libre de toda maldición si en ese día tú confiesas a Cristo y tú dices en tu corazón: Señor, yo creo que tú has destruido toda maldición en la cruz del Calvario. Señor, yo creo en ti, hoy pongo mi fe en ti y yo declaro que ya no hay maldición en mi vida, sino que ahora la bendición de Dios está sobre mi vida, porque tú lo hiciste cuando tú resucitaste. Muchas cosas ocurrieron cuando Jesús resucitó. Y como ya dije, la primera, Él nos resucitó a nosotros, destruyó también la maldición. Y número 3, Él nos trajo esperanza. Cuando estábamos perdidos, cuando estábamos confundidos, cuando el hombre estaba confundido, cuando el hombre no sabía qué hacer, Él trajo esperanza, vino a resucitar nuestra esperanza. Él vino a darle vida nuevamente a nuestras metas, a nuestros propósitos. Nos vino a traer esperanza. En otras palabras, como Dios diciéndote, no está perdido, no hay nada perdido, todavía hay esperanza, y Dios quiere que tú lo creas en tu mente y en tu corazón. Mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, dice, así también lo seremos en su resurrección. En otras palabras, si Cristo murió, dice, también nosotros, dice, murimos. Y así también como Él fuimos plantados. Se habla como una semilla, como un árbol que se planta. Y eso es lo que Jesús fue. Como una semilla de trigo, que Él dijo en su momento: si la semilla de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto, pero si muere, lleva mucho fruto. Y el apóstol Pablo hace una metáfora de ser plantado, como que Jesús fue plantado, pero por eso llevó fruto. Y Pablo está diciendo en Romanos, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Así como Jesús resucitó, nosotros tenemos también esperanza. ¿Por qué no resucitar para una vida eterna? Déjeme decirle que a veces la muerte se hace incierta,
da temor. ¿Por qué? Porque nunca hemos estado allí, nunca hemos atravesado por ahí, pero la resurrección de Jesús de los muertos nos da el parámetro, nos da los principios, nos da para que usted y yo tengamos esperanza, que un día también nosotros, así como Cristo resucitó, así como fue plantado, resucitó, así también nosotros resucitaremos en aquel día, en el día postrero. Y no solamente la esperanza en la resurrección, sino en la esperanza en todo aquello que está muerto o que ha muerto. Déjeme decirle que el Señor Jesús no solamente nos da la esperanza en la resurrección de entre los muertos, sino también nos da la esperanza en lo que está muerto, que Él le puede dar vida nuevamente, o en lo que ha muerto en nosotros. Quizás hay metas, propósitos, quizás ha muerto el deseo en tu vida, quizás han muerto los planes, los propósitos, quizás con lo que ha venido hoy ese día, todo lo que tú esperabas y tenías, quizás ha muerto. Pero déjame decirte que ese día el Señor quiere darte una esperanza a ti. Quiere darle una esperanza a tu vida, quiere darle una esperanza a tu familia, quiere darle una esperanza a tus hijos, o quizás algo que quizás ya ni luchabas, quizás que algo que ya ni esperabas, quizás algo que ya ni querías trabajar porque la esperanza había muerto. Déjame decirte que con la resurrección de Jesús, de la muerte a la vida, Él te anuncia a ti, Él me anuncia a mí, que si yo confío en Él, Él puede nuevamente darle vida a todo lo que ha muerto, aquellas cosas que han muerto. Quizás aún en el ministerio, quizás ha muerto el ministerio, pero déjame decirte que Dios quiere darle vida nuevamente a tu ministerio. Quizás tu fe ha muerto en este día, Dios la quiere resucitar nuevamente. Quizás la pasión por Cristo, la pasión por servir al Señor, quizás en ese tiempo ha muerto, pero déjame decirte, hablando de resurrección, Dios quiere resucitarla nuevamente. Quizás habías planificado en un futuro y quizás con esto que está pasando ya muerto, pero déjame decirte que el Señor quiere darle vida nuevamente y que tú y yo creamos en la resurrección, que Él tiene el poder de la vida, que Él tiene el poder para darle la vida a aquello que ha muerto. ¿Qué ha muerto en esta mañana en ti? Quizás ha muerto el deseo de adorar y alabar al Señor. Quizás ha muerto, quizás tu pasión por Cristo, por tu servir a Cristo. Este día el Señor quiere resucitar esa parte en tu vida. Quiere resucitar aquello que ha muerto en tu corazón o en tus pensamientos. Por último, Jesús restauró nuestra relación con Dios. Una de las cosas más importantes que le ocurrió al hombre cuando Jesús resucitó, en ese momento el Señor Jesús está resucitando, está restaurando la relación de la humanidad para con Dios. Porque la Biblia enseña, los profetas decían, porque hay algo, un muro, una pared que divide al hombre de la presencia de Dios, y eso era su pecado. Pero cuando Jesús viene y resucita y muere por los pecados, entrega su vida en la cruz del Calvario, Él
restaura nuevamente nuestra relación o la relación del hombre para con Dios. Y es algo glorioso, es algo maravilloso. Debemos de entender que tu relación con Dios, tu intimidad con Dios, inició en el momento que Jesús está levantándose de la tumba. Porque en ese momento el Señor Jesús está restaurando, está levantando, está dándole vida nuevamente a una relación que el hombre había perdido con su Creador, había perdido con Dios. Déjame decirle, en un momento en tu vida y en mi vida, no teníamos relación con Dios. No teníamos comunicación con Dios, comunión con Dios. Pero en ese momento, en la resurrección, el Señor Jesús le está dando vida nuevamente a esa relación que hoy tú disfrutas, que hoy tú vives, que hoy yo vivo con Dios. Es glorioso y es maravilloso pensar en ese momento. Y podemos nosotros cerrar los ojos y decir al Señor, gracias, porque le diste vida a mi relación con Dios. Y si ha muerto esa relación con Dios, déjame decirte que hoy en este día el Señor quiere restaurarla nuevamente. Dios desde un principio de la creación, su plan, su deseo era de crear, hacer una creación, hacer la obra perfecta de la humanidad que es el hombre y darle vida y tener una relación y una comunicación y una comunión con Él. Cuando el Señor venía al huerto del Edén y hablaba con Adán y decía, Adán, ¿dónde estás? Y Adán, me imagino que corría en los brazos del Señor. Y Dios le venía nuevamente, Adán, ¿dónde estás? Y corría Adán nuevamente. ¿Por qué? Porque Dios había hecho una creación con una relación personal, íntima, para que el hombre tuviera comunión, para que el hombre hablara con el hombre le escuchara y el hombre hablara con Dios y Dios escuchara al hombre. Y esa intimidad maravillosa que había antes del pecado de Adán con Dios era una relación maravillosa. Que esa relación se cortó, fue terminada por el pecado del hombre, pero gracias y gloria al Señor Jesús, que en el momento que Él está resucitando, Él está nuevamente restaurando la relación del hombre para con su Creador y para con Dios. Hoy, si tú tienes la oportunidad de tener una relación con Dios, de tener una comunión íntima con Dios, dale gracias a Cristo, porque gracias a Cristo, gracias en el día de la resurrección, gracias en el día de la restauración, ¿por qué no llamarlo así? Porque muchas cosas en la resurrección fueron restauradas. Se nos devolvió la vista espiritual, se nos devolvió el oído espiritual, se nos devolvió la conexión con Dios. Miren lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 14. Por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, dice, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Acerquémonos, dice pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Está hablando el escritor de Hebreos, que en Jesús teníamos aquel sumo sacerdote perfecto. ¿Y qué era el sumo sacerdote? El sumo sacerdote era el que hacía la conexión de Dios con su pueblo y hacía la conexión del pueblo para con su Dios. El sumo sacerdote escuchaba el pecado del pueblo y venía y lo presentaba delante de Dios y recibía la bendición y la gracia de Dios y la traía y la pronunciaba delante y sobre su pueblo. Eso era lo que hacía el sumo sacerdote. Ahora el escritor de Hebreos está diciendo que en Cristo nosotros tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Qué quiere decir eso, traspasar los cielos? Que traspasó los cielos quiere decir que llevó la causa del hombre a Dios y trajo la gracia de Dios hacia el hombre. En otras palabras, lo que se había cerrado, los cielos se habían cerrado, estaban cerrados totalmente para el hombre. Y déjame decirte, pero que en el día de la resurrección, cuando Jesús después asciende a los cielos, traspasó los cielos, abrió el camino, abrió la brecha, unió la gracia para con el hombre, unió la necesidad para con la bendición de Dios. En otras palabras, lo que se había roto en la vida del ser humano, en ese día de la resurrección, el Señor empezó a restaurar. En ese día restauró las cosas. Fue el puente que Jesús hizo del hombre hacia Dios. Y acuérdense, cuando un puente se hace, el puente sirve para ir. Y no solamente sirve para ir, sino también sirve para venir. Entonces lo que hizo Jesús, hizo un puente, abrió el camino, abrió la brecha, para que, como dice el verso 15, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Restauró nuestra relación para con Dios. Gracias a Jesús. Gracias a su resurrección. Gracias a su restauración que abrió el camino, y así hoy tú y yo podemos venir y presentarnos delante de Dios. Venir a Dios y acercarnos confiadamente y libremente, sin impedimentos, sin maldiciones, sin muerte, limpios porque Cristo nos ha hecho limpios. Hoy tú y yo podemos decir al Señor Jesús, gracias porque te debemos todo. Gracias porque en el momento que estabas orando en el Getsemaní, orando al Padre, si hubiera otra manera para salvar al mundo, lo que Jesús dijo, es posible
que pase esta copa sin que yo la beba. Era la copa del castigo de Dios sobre el pecado, que Jesús estaba por tomarla. No escuchó respuesta del cielo, sino que de otra manera era necesario que Jesús tendría que tomar esa copa que el hombre tenía que tomar, pero Jesús la tomó por el hombre. No había otra manera, pero Él la tomó. Pero Él venció la muerte y Él resucitó. Su resurrección es tu resurrección. Su victoria es tu victoria. Su gloria es tu gloria. Hoy podemos agradecer a nuestro Señor Jesús por lo que Él ha representado para ti y para mí. Repito nuevamente, Él no resucitó. Él destruyó la maldición. Nos trajo esperanza y nos restauró. Ahí donde estás, yo te voy a invitar en ese día a elevar una oración y en ese día reconocer a Jesús. Si no has entregado tu vida al Señor Jesús en ese día, puedes entregar tu vida diciendo al Señor Jesús, hoy entiendo lo que tú hiciste en tu resurrección y en tu muerte. Hoy yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Y yo quiero todo lo que tú conquistaste en tu muerte y en tu resurrección. Gracias, Señor, por morir por mí, por mis pecados. Y abro la puerta de mi corazón para que entres a mi vida. Te pido perdón por mis pecados, Señor, y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho esta oración, hoy ha venido salvación a tu vida. Y yo voy a invitar, si ya conoces a Cristo Jesús, a que en este momento hagamos una oración y oremos. Y quizás hoy no pidamos nada a Dios, sino solamente demos gracias al Señor Jesús por lo que Él ha hecho para tu vida y para mi vida. Ahí donde estás, cierra tus ojos, levanta tus manos y vamos a orar de esta manera, diciéndole al Señor Jesús, en esta hora, agradezco por haber tomado mi lugar en la cruz del Calvario, dando tu vida, y vencer la muerte con la resurrección. Gracias, Señor, porque tú me diste vida nuevamente. Tú restauraste mi relación con mi Dios. Tú me trajiste esperanza. Tú me quitaste o destruiste la maldición que estaba sobre mi vida. Hoy yo te adoro, Señor Jesús, te alabo, te bendigo. Te doy toda la gloria y la honra y la alabanza, Señor. Te amo, Señor Jesús. Y en este día que he entendido y que he aprendido y que he escuchado, Señor, lo que representó la resurrección, aún te amo más. Señor Jesús, perdóname, Señor, si no he reconocido todo lo que tú has hecho. Pero hoy yo lo reconozco. Y, Señor, dame la oportunidad de amarte. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por darnos a tu Hijo el rescate de la humanidad y el rescate de nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia y por tocar corazones. Y si hubiera una necesidad en ese día de los oyentes, Señor, si hay alguno enfermo, Señor, hay alguno herido, hay uno confundido, hay uno, Señor, con temor. Dios, en esa hora, Señor, yo te pido, derrama sanidad en los cuerpos. Derrama la paz que sobrepasa todo
todo entendimiento en los corazones. Derrama tu presencia, Señor, en las vidas en este día, Señor. Y Dios, aquel que está confundido, aclara su mente, Dios, y bendice a todos los oyentes, todos los hogares, Señor, que se han conectado hoy en ese día, Señor. Bendícelos ahí donde están, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros y manténganse conectados todos los días, todas las semanas, perdón. El día martes estaremos nuevamente a las 7 de la tarde, el día viernes a las 7 de la tarde. El próximo domingo estaremos a la misma hora, a las 11 de la mañana. Cuídense, protéjanse, tomen todas las recomendaciones y que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, reine en cada uno de sus corazones. Que Dios los bendiga y nos vemos a la próxima.